Pensamiento, acción. Entrevistas realizadas en el marco del 19º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, la doctora Carmen Velayos, profesora titular en la Universidad de Salamanca, es entrevistada por el doctor Víctor Hugo Salazar del Departamento de Filosofía de la UAA. Gracias por acompañarnos. Bien, tengo el gusto de presentarles a ustedes a la doctora Carmen Velayos Castelo, que nos acompaña de la Universidad de Salamanca en este 19º Congreso Internacional de Filosofía. Participó en la mesa Derribando Muros. Y bueno, me gustaría comenzar precisamente la entrevista. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por tener esta forma tan inusual de divulgar de la manera correcta la filosofía. Gracias. Hizo un gran esfuerzo para venir, ya que la Universidad de Salamanca está cumpliendo 800 años, nada más ni nada menos, sí. Y tenía usted por ahí la responsabilidad de algunos eventos y aún así aceptó venir. Muchas gracias, doctora. No, pero para mí era un placer venir a México, porque a pesar de que he viajado por bastantes países hispanoamericanos, no había venido nunca a México, era una tarea pendiente, así que cuando me invitaron no lo dudé ni un momento, ¿no? Así que un placer desde luego. Bien, a mí me interesa mucho que nos platique algo de usted y una pregunta, voy a hacer una pregunta como muy básica. ¿Sí? ¿Por qué estudió filosofía? Pues eso lo he tenido muy claro desde bastante pronto. Desde que empecé a estudiar filosofía tenía claro que yo tenía que estudiar filosofía. ¿Por qué? Pues porque descubrí ahí que la filosofía, los argumentos, podían intervenir en cambiar el mundo. Me parecía que había habido grandes cambios históricos que en parte, no solo, pero habían estado condicionados por la argumentación filosófica. Y en todo caso pensé, hay que intentar cambiar el mundo de una manera. Yo no lo sabría cambiar de otras muchas, pero ¿y si lo intento de esta? Es decir, ¿y si hago la aportación que sea, por pequeñita que sea, para transformar el mundo, aunque sea un poquito? Y desde luego siempre estudié filosofía con ese afán práctico. Entonces, ¿usted cree que la filosofía puede transformar el mundo? Ojalá pudiera. No creo en un sentido drástico que la filosofía pueda cambiar el mundo, pero sí que ha intervenido en muchos cambios y puede seguir haciéndolo. Y de hecho lo podemos comprobar claramente. Yo pertenezco a una universidad, como tú has dicho, muy antigua, donde se dieron debates intensísimos sobre los derechos humanos. La Escuela de Salamanca es solo un capítulo de una larga tradición de inicio de lo que sería el concepto de derechos humanos, que yo creo que de algún modo sí que ha cambiado el mundo y no hubiera sido posible en su forma de declaración de 1948 si no hubiera habido por detrás en la historia muchos pensadores que perfilaran el concepto. De la misma manera veo en mi campo de la ética ambiental cómo han cambiado tantísimas cosas desde que yo era estudiante gracias a los argumentos. Por ejemplo, el mundo de los animales. Creo que aquí también, pero en Europa es radicalmente distinto cómo estaban las cosas cuando yo estudiaba y cómo están ahora. Tenemos muchísima más legislación respecto a animales, experimentación, mascotas, caza, etcétera, etcétera. También en otros muchos aspectos ha ido cambiando, la ética ambiental ha ido cambiando el cómo concebir las ciudades. Yo creo que en parte la ética ambiental, por supuesto no toda, no solo la ética ambiental, pero en parte sí estos argumentos. Y cuando, por ejemplo, por ponerte un caso, una anécdota que le puede parecer a los telespectadores curiosa, ¿no? Cuando yo era más jovencita me llama una marca, no diré cuál, muy conocida, ¿no?, de pantalones, y me dice que van a hacer un anuncio algo delicado éticamente, y que están preguntando en muchos países distintos sobre la pertinencia o no de grabar ese anuncio. Bueno, yo me sentí feliz, ¿no? Yo claramente les dije que no grabaran ese anuncio, que no me parecía pertinente de ninguna manera, al final no se grabó, pero
dije, bueno, me están llamando y me está llamando una multinacional. O cuando me llamaron una vez de presidencia de gobierno y me dijeron, aclárenos esto que dice usted, profesora, en este artículo, porque queremos cambiar esta ley ambiental y no lo tenemos claro. Y yo, en el momento en que me dijeron que era presidencia del gobierno, me asusté, dije, si yo he pagado mis impuestos, etcétera. Es decir, que bueno, aunque sean pequeñas cositas, percibo que a veces se nos llama, se nos demanda y que nuestros argumentos se leen cuando una no espera que se lean. Así que bueno, tímidamente sí que puede ayudar. Ojalá pudiera más de lo que hace, ¿no? Bueno, en este sentido, aunque ya nos lo adelantaba un poco, Carmen, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia dentro del campo profesional de la filosofía? Pues mira, mi mejor experiencia fue cuando me llamaron a Mónaco, que es un lugar muy principesco, muy bonito, para una reunión de la UNESCO sobre cambio climático. El príncipe de Mónaco estaba muy interesado en estos temas de cambio climático. Entonces me fueron a buscar en helicóptero, fue toda una experiencia muy curiosa, a Niza, y nos reunimos gente de todos los continentes durante 2 días enteros en Mónaco para hablar sobre cambio climático y llegar a alguna idea general en la ética del cambio climático. Entonces allí estuve 2 días con gente africana, australiana, hispanoamericana, norteamericana. Muchos eran muy conocidos para mí, lo cual también fue emocionante, otros no, pero desde luego pudimos hablar libremente unos con otros y creo que es de las cosas que más me han satisfecho en el campo profesional. Pero a otro nivel muy distinto, la docencia cada día con mis alumnos es de las cosas que más me alegra, que más me hace feliz y que más echo de menos cuando estoy de vacaciones. Así que no voy a saber qué hacer cuando me jubile. Que no va a ser pronto. Bueno, con las nuevas políticas a lo mejor es demasiado tarde incluso. Ok, hemos estado platicando en estos días acerca de la ética ambiental y hemos platicado que en un momento en que esto no se hablaba mucho, decides hacer una tesis sobre ética ambiental. ¿Qué fue lo que te llevó a especializarte en ética ambiental? Bueno, a ver, yo creo que hay una vocación desde niña. Yo he sido criada por mis abuelos en el cuidado de las plantas, de las semillas. Yo soy de las personas que lloro cuando veo un incendio, que vivo en una ciudad como es Salamanca, maravillosa, preciosa, pero no tiene mucha naturaleza y eso me hace vivir cierta alienación personal, ¿no? Me gustaría ver mi ciudad repleta de jardines, de árboles, ¿no? Es algo muy personal, vocacional. Pero yo estaba en la idea de hacer una tesis sobre oikeiosis estoica, llevándolo al campo ambiental, por supuesto, y luego me di cuenta que eso era muy difícil, que iba a entrar de lleno en el terreno. ¿Por qué? Pues por claramente vocación y por esto que te dije antes, el creer que los argumentos pueden cambiar el mundo, o en parte, y que por lo menos en todo caso los juicios que hagamos sobre determinadas cosas tienen que estar bien basados en razones, o como diría Hannah Arendt, debemos trabajar el juicio práctico para no caer en la banalidad del mal. Y con nuestro trato a la naturaleza puede que ocurra que estemos todos, o estábamos sobre todo cuando yo empecé, en esa dinámica de un mal banal, un mal que no se hace conscientemente posiblemente, pero se hace, o un daño, mejor dicho, se hace a fuerza de repetir eslóganes, no podemos hacer nada, es lo que nos queda, el capitalismo tiene la culpa, y yo decidí que eso había que contrarrestarlo, había que educarnos en el juicio práctico y por lo menos saber que si hacemos lo que hacemos, en parte, nosotros también somos responsables. ¿Cuál fue el título de esta tesis que después se convierte en un libro? Sí,
En el libro hay toda una parte que no está incluida, que luego me dio mucha pena porque es la histórica, ¿no? Es el repaso de cómo las distintas tradiciones filosóficas han tratado a la naturaleza, pero hubiera quedado algo demasiado amplio. Se titula La dimensión moral del ambiente natural. Necesitamos una nueva ética. Y vaya que la necesitábamos y la seguimos necesitando. La necesitamos, dije sí y no. Es decir, creo, y además en esto no soy rupturista, creo que hay en nuestras tradiciones elementos que no podemos eliminar porque son importantes, aparte de que no podemos cambiar nuestra cabeza colectiva y convertirnos en otra cosa, como dijo Lynn White, si no nos convertimos todos al budismo zen, la naturaleza se deteriorará necesariamente. Yo creo que eso no es necesariamente así. Pero sí que es verdad que aunque hay elementos en nuestra tradición, cuesta encontrarlos. Hay muchos más elementos que propician el dominio, la degradación, el tratar a la naturaleza como objeto. Ahora bien, yo creo que sí, necesitamos en parte esa nueva ética, pero no es absolutamente nueva como creen autores como Lynn White, en el sentido de olvidar completamente Occidente, olvidar completamente nuestras teorías occidentales. Hay elementos en estas teorías muy valiosos, en esta tradición occidental. A lo mejor estaría de más la pregunta que voy a hacer a continuación, pero creo que es pertinente tomando en cuenta el tema para este Congreso de Filosofía, Mundo, Pensamiento, Acción. ¿Puede la filosofía ayudar con los problemas que enfrenta actualmente la humanidad? Uno de ellos, el cambio climático, del cual también usted ha escrito 2 libros. Sí, pues me gustaría que pudiera ayudar más, porque soy de las que estoy convencida que los debates, la deliberación transnacional sobre razones, puede ser muy importante para el cambio, es muy, muy importante. La cuestión es que el mundo, tal y como lo vivimos, está dominado por los mercados, la tecnocracia, un liberalismo muy individualista que hace muy difícil que estas deliberaciones se produzcan y que cuando se producen puedan tener algún tipo de posibilidad de influir en el mundo, ¿no? Qué pena que esto sea así. Con todo, yo me levanto cada día pensando que podemos hacerlo. Aunque no lo crea en mi fuero interno, yo me obligo a creer que podemos hacerlo. Cada vez veo a mis alumnos más comprometidos, cada vez con más ilusión y a la vez también más frustrados por esto de que quieren y no pueden. Pero hay que buscar todas las maneras posibles de inmiscuirnos en las instituciones para ofrecer tímidamente esos argumentos que estamos haciendo entre todos y que creemos que son más racionales que otros y que van a contribuir a que todos podamos vivir un mundo desde luego más feliz y sobre todo a evitar un colapso que de otra manera creo que va a ser imposible evitar, un colapso ambiental y un colapso en la vida de la humanidad. Nos damos cuenta, con relación al tema de cambio climático, que la esperanza se deposita mucho en las tecnologías y entonces por eso la filosofía suele no ser tan considerada. No obstante, yo creo que sí se puede hacer una aportación reflexiva desde el campo de la filosofía. Comento esto porque creo que compartimos un poco la experiencia de los estudios filosóficos están en riesgo de manera constante porque tal parece que lo que importa es la cantidad de alumnos que estén en las universidades y que elijan estudiar filosofía, y nosotros tenemos muy claro que no es una carrera de alta demanda comparándola con algunas otras. ¿Cree que está en riesgo el estudio de la filosofía, la profesión de los filósofos? Fíjese que no, no. Yo creo que es un tema, el de la desaparición de la filosofía, por lo menos en mi país, que siempre nos amenaza, pero siempre terminamos imponiéndonos. Hace poco el gobierno del PP quitó la filosofía en secundaria obligatoria,
lo cual es importantísimo. Todos nos hemos educado desde la transición, todos los ciudadanos hemos tenido un curso intensivo de historia de la filosofía al terminar el bachillerato, y de repente el gobierno de Rajoy decidió que se quitaría la filosofía. Bueno, aquí tenemos en este mismo congreso a María José Guerra, que es la presidenta de la Red Española de Filosofía y que ha batallado y sigue batallando, y al final hemos conseguido que se vuelva a imponer ese curso de forma obligatoria. De todas formas, conozco países donde no se estudia en secundaria y sin embargo es muy fuerte en otros ámbitos y muy valorada precisamente por esa ausencia en secundaria. Así que nosotros los filósofos deberíamos aprovechar no tanto la cantidad como las oportunidades de hacernos visibles. Y en ese sentido yo creo que no estamos siendo suficientemente, a lo mejor, conscientes de que tenemos que aprovechar todas las oportunidades de hacernos oír. A veces pienso que cuando la gente moría en la hoguera por decir las cosas que decía, se atrevían más que nosotros en esta época. Le cuento una experiencia. Yo doy clases de bioética, no solo ambiental, sino también clínica, y he buscado a dos médicos que uno defendiera la eutanasia, porque ahora se va a debatir en el Parlamento español la despenalización, y otro defendiera que no deberíamos despenalizarla. Médicos sin ninguna deriva religiosa. Pues no he conseguido al médico que dijera que no, he conseguido al que dijera que sí que había que despenalizarla, pero al médico que dijera que no, no. Y todos aludían al miedo de pronunciarse, porque la gente va a decir que soy un conservador, que tal, que cual. Entonces, me parece frustrante, en el caso que le cuento no son filósofos, pero en nuestro caso, que nos dan oportunidades a veces de salir en los periódicos, en prensa, y la gente tiene miedo a hablar. Así que yo creo que la filosofía no está en riesgo mientras los que estamos comprometidos busquemos cualquier vía para hacer oír, no a nosotros, por supuesto, de forma personalista, sino a los argumentos de grandes sabios en el mundo que están dedicando su vida, sus noches a contribuir a que el mundo sea mejor, y yo lo creo. Y claro que comparto contigo que la ética ambiental tiene mucho que aportar en cuanto a visión del mundo en general. Creo que la visión que tenemos actualmente las sociedades occidentales en general es inadecuada y no nos hace además felices. Es una visión de la competencia, de la no cooperación, una visión donde se nos hace creer que somos autosuficientes cuando somos muy frágiles, necesitamos de los demás, se nos hace creer que todo lo vamos a conseguir con el esfuerzo. No es verdad, hay que esforzarse, pero el mundo aparece difícil, desde luego, si no tienes determinados medios o determinados, a veces, enchufes. Así que una nueva forma más fresca de entender la vida, yo creo que es absolutamente necesaria, más atenta pues a la fragilidad, a las dependencias, a nuestra conexión con el entorno, por ejemplo, lo hablaba contigo ayer, la creación de nuevos rituales para crear una alegría colectiva que no tenemos, ¿no? Rituales que pueden ser rituales laicos, pero que yo echo de menos en mi sociedad. Echo de menos a veces no estar en una religión por no tener algún tipo de ritual que nos dé un poquito de alegría, ¿no? Salvo los carnavales y poco más. Yo creo que la ética ambiental está haciendo mucho por cambiar nuestra visión del mundo, por acercarnos a la naturaleza, por sentirnos tierra, por sentirnos de otra manera, y también nos enseña que podemos ser felices con menos, que eso es algo que un liberal en lo económico diría que es absolutamente increíble, que nadie luchó nunca por tener menos, pero fíjese, yo creo que no se trata de tener más, sino de ser más, y por tanto ahí está el mensaje de la ética ambiental. Pues sí, hay que buscar la manera entonces de hacer llegar esta rama de la filosofía a más personas, a más alumnos. Ayer se hacía el comentario, que fue aplaudido por ti, de que aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se da la materia de ética profesional en todas las carreras. Es obligatorio, o sea, no se cuestiona.
Y bueno, dentro de los programas de la ética profesional hay una unidad donde se aborda el tema de la ética ambiental. Maravilloso, Y me parece increíble. Tratando de mostrar que la filosofía se puede aplicar. Y bueno, la ética profesional pues es una ética aplicada y algo también se hablaba en la mesa ayer de que pues la ética en sí misma tiene que aplicarse. Carmen, doctora Carmen Velayos, ha sido un placer compartir este momento con usted, que haya galardonado este Congreso Internacional de Filosofía aquí en Aguascalientes. Esperamos tenerla nuevamente con nosotros en otro Así momento. lo espero yo, muchísimas gracias, habéis sido muy amables y me habéis dado una bienvenida muy cordial, os lo agradezco a todos, muchas gracias. Pues los invitamos a continuar en sintonía con los programas de televisión y radio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Gracias.